Buenos días, ese día les hablaré sobre la parálisis del elevador del párpado. Para empezar, es importante repasar la arquitectura de la lámina anterior y media del párpado superior. Debemos de saber que el músculo elevador del párpado superior se origina en el ápice orbitario y este avanza horizontalmente hasta alcanzar el ligamento suspensorio superior o ligamento de Whitnall, donde cambia su dirección a un vector vertical, transformándose en una aponeurosis. Esta misma aponeurosis inserta en el tercio inferior de la cara anterior del tarso y emite fibras hacia la piel para formar el pliegue palpebral. Ahora nos hacemos las preguntas. ¿Qué sucede cuando este motor fisiológico se apaga y falla estructuralmente? La parálisis o difusión severa del elevador puede responder a causas congénitas, en donde observamos una verdadera sustitución fibroadiposa del tejido muscular, o bien a etiologías neurogénicas adquiridas, como lo son la parálisis completa del tercer par craneal, miopatía primaria o traumatismos orbitarios. Al no contar con un elevador funcional, perdemos el motor primario del párpado, lo que nos obliga a reclutar un motor secundario, el cual es el músculo frontal. El principio de la suspensión al frontal consiste precisamente en crear un enlace mecánico directo entre la placa tarsal y las fibras del frontal, permitiendo que la elevación de las cejas transfieran su fuerza motora directamente al borde palpebral. En el examen clínico tenemos la triada oculoplástica. La distancia margen reflejo MRD1 en un párpado sano, la distancia desde el reflejo fotomotor corneal hasta el borde del párpado superior oscila entre 4 y 4.5 milímetros. En la ptosis severa que nos ocupa hoy, el MRD1 es de 0 milímetros, nulo o incluso negativo, cubriendo por completo el eje visual. Posteriormente, este es el parámetro cardinal para tomar la decisión quirúrgica, la función del elevador. Debemos de recordar la técnica correcta, ya que debemos inmovilizar firmemente con el pulgar la ceja del paciente para anular la acción del músculo frontal. Se le pide que mire hacia la mirada extrema inferior y coloque la regla en el margen palpebral. Posteriormente a esto, solicitamos que mire hacia arriba. Acá es si la excursión total de la función del elevador es menor a 4 milímetros, consideraremos que la función es nula o muy mala. Como tercer lugar, es importante evaluar el fenómeno de Bell y la superficie ocular, ya que si transfieren el párpado al músculo frontal en un paciente con un fenómeno de Bell deficiente o nulo, vamos a estar garantizando una úlcera corneal por exposición. Así que siempre debemos de comprobar la rotación superior del globo ocular al cerrar los párpados. Al igual existen criterios de indicación. ¿Cuándo debemos de optar por la fijación al frontal? ¿Por qué no se realiza simplemente una gran resección o avance del elevador en estos casos? La respuesta es por biomecánica, ya que si la función del elevador es inferior a 4 milímetros, por más que acortemos o avancemos la aponeurosis hasta el ligamento de Whitnall, el músculo carece de inervación o incluso de los miocitos funcionales para poder cumplir la elevación de la lámina palpebral. La tasa de recurrencia y falla con resección de ptosis de muy mala función supera el 80%. Es por eso que las indicaciones absolutas para la técnica de fijación: ptosis congénita grave con excursión del elevador menor de 4 milímetros, parálisis neurogénica completa del tercer par craneal, síndrome de Marcus-Gunn o el fenómeno de Guiño-Yaw-Wilkins, en donde previamente debemos desinsertar o seccionar el elevador aberrantemente. En la blefarofimosis y ptosis miogénica progresiva, como la oftalmoplejía externa progresiva hereditaria. Es importante siempre tener esta regla mnemotécnica. El elevador menor a 4 milímetros es sinónimo indiscutible de suspensión frontal. Cuando hablamos sobre la selección del material de suspensión, el estándar de oro histórico y de mayor durabilidad a largo plazo es la fascia lata autóloga, tomada del músculo del paciente, ya que posee una biocompatibilidad perfecta y esta no produce una reacción de cuerpo extraño. La tasa de recurrencia a 10 años es totalmente mínima. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta dos limitaciones cruciales, en donde se requiere un segundo campo quirúrgico en la pierna y este no debe realizarse en niños menores de 3 años, y en el caso de los niños menores de 3 a 4 años, esta no debe realizarse, ya que el muslo no ha alcanzado la longitud ni el grosor de la fascia adecuada. Como alternativa, en la población pediátrica menor de 3 años o en pacientes con parálisis del tercer par craneal,
donde anticipamos riesgo de queratopatía, el tubo o varilla de silicona de 1 milímetro es uno de nuestros mejores aliados. La silicona es elástica y nos permite un cierre palpebral parcial mediante la gravedad y la acción del orbicular, facilitando el ajuste o incluso la remoción si el paciente desarrolla sufrimiento corneal. Al igual existen otras opciones estéticas. Al igual existen otras opciones sintéticas, incluidas la fascia lata de banco oleofilizada o incluso la malla de mercilene o suturas gruesas de polipropileno, como el Prolene 2.0 y el 4.0, aunque estas dos últimas presentan una mayor tasa de corte a través de los tejidos. Ahora, es muy importante reconocer la técnica paso a paso, ya que existen varios trazados para la suspensión, como el pentágono de Fox y el doble triángulo de Crawford, los más validados hasta el día de hoy. Primero, realizamos un marcaje preoperatorio con tinta quirúrgica. Se marcan dos incisiones suprapalpebrales de 2 a 3 milímetros del borde libre del párpado, una medial y una lateral, justo por encima de las pestañas y profundizamos hasta exponer la cara anterior del tarso. Posteriormente a esta marcamos dos incisiones supraciliares por encima de la ceja, al igual una quinta incisión frontal central aproximadamente de 1 centímetro por encima de las cejas. Posteriormente, al infiltrar la anestesia local con lidocaína y epinefrina, utilizamos una aguja de Wright, en donde el secreto acá es el plano de disecado, en donde la aguja debe avanzar en un plano estricto suborbicular por delante del tarso y por debajo del tabique orbitario, saliendo por las incisiones supraciliares. Es importante detectar que jamás debemos atravesar el septum orbitario ni penetrar la conjuntiva tarsal, pues eso provocaría entropión, granulomas o incluso abrasiones corneales severas. Posteriormente a todos estos cambios, llegamos al momento del anclaje vectorial frontal. Es en donde hacemos el ajuste de la tensión y la simetría. El criterio del cirujano acá marca la diferencia entre un resultado estético armónico o incluso una complicación. En pacientes adultos intervenidos bajo anestesia local, ajustamos el borde palpebral para que quede situado exactamente en el limbo esclerocorneal superior a 1 milímetro por debajo de este, pidiendo al paciente que se siente en la mesa de operaciones para evaluar la gravedad. En niño bajo anestesia general, debemos aplicar una regla fundamental, ya que la sobrecorrección intencionada de 1 o 2 milímetros sobre el limbo superior es muy importante, ya que tras la extubación y en las primeras semanas postoperatorias, el tono muscular frontal disminuye y por ende el párpado experimenta un descenso fisiológico de 1 a 2 milímetros a medida que cede el edema y el material se asiente. Una vez se logra la altura y el entorno parabólico natural, se anuda el material. Si se utiliza silicona, se emplea un manguito de silicona o incluso se fija en los extremos al periósteo del músculo frontal con sutura no absorbible de mercilene o prolene 4 ceros. El nudo debe quedar profundo bajo el plano muscular para evitar extrusiones e incluso la formación de granulomas tardíos. Es acá donde obtenemos los resultados. En el caso de la corrección mediante suspensión al frontal, se logra un incremento de la apertura palpebral preoperatoria promedio de 3 milímetros a un promedio postoperatorio de 7 a 8.5 milímetros. Esto lineará el eje visual y eliminará la postura compensatoria de la elevación de la barbilla y logrará simetría estética en posición primaria de la mirada. Las complicaciones más graves son la queratopatía por exposición secundaria al legoftalmos. Debemos de esperar cierto grado de legoftalmos nocturno en las primeras semanas. Es por eso que la prescripción de ungüento lubricante por las noches es esencial, al igual las lágrimas inconservantes cada 2 horas. Si el paciente presenta punteada epitelial severa o incluso una úlcera, debemos de disminuir la tensión y descender el sling de inmediato. Al igual tenemos otras complicaciones frecuentes, como la asimetría o el contorno insatisfactorio, el cual deriva de una colocación asimétrica de los puntos tarsales o incluso la tensión desigual de las riendas. También tenemos la formación de granuloma por cuerpo extraño o extrusión del nudo. Esto ocurre cuando el nudo no fue sepultado adecuadamente en el periósteo o se infectó la incisión frontal. También tenemos el etropión o las pestañas invertidas, que estas están causadas por colocar la incisión tarsal demasiado alejada del borde o por no fijar adecuadamente la piel al tarso para recrear el pliegue palpebral. Como conclusión, debemos de tener en cuenta 5 reglas muy importantes que nos pueden ayudar a cumplir con una conducta quirúrgica adecuada,
como lo es la regla de los 4 milímetros. Si la función del elevador es menor a 4 milímetros, la suspensión frontal no es una opción, sino que es la única indicación quirúrgica válida hasta el momento. Protección corneal ante todo, ya que un párpado simétrico no sirve de nada si la córnea se opacifica por desecación. Debemos de evaluar siempre el fenómeno de Bell. En el caso de la selección inteligente del material, debemos de saber identificar la utilización de la varilla de silicona en lactantes o en niños pequeños, en caso donde no se busque una reversibilidad. Debemos de reservar la fascia lata autóloga para correcciones definitivas en mayores de 3 a 4 años. Al igual, es importante respetar el plano suborbicular, ya que debemos de pasar la sutura y la aguja de fijación por delante del tarso y por debajo del septum para evitar complicaciones conjuntivales o incluso el contorno. Debemos de anticiparnos al descenso en niños, ya que si sobrecorrigen de 1 a 2 milímetros en anestesia general, debemos de buscar la normocorrección justa en el adulto despierto. Muchas gracias.